Hola, el día de hoy voy a hablar de uno de los cómics que sorprendió bastante, la verdad. He de decir que este cómic es de la editorial de Marvel Comics, que no estoy muy familiarizado con esta editorial. Sin embargo, hay un personaje en específico con el que sí estoy muy relacionado y creo que todos en algún punto de nuestra infancia quizá hemos estado relacionados. Y estoy hablando de Spider-Man. Este cómic realmente me gustó, pero quizá no me gustó tanto por la historia, porque la historia no se complica, pero no voy a dar más detalles, y es por eso que el día de hoy voy a hablar de ni más ni menos que Spider-Man Tormento. Esta historia fue escrita por Todd McFarlane, el mismo que también ilustró este mismo cómic, y si no les parece muy conocido, creo que deberían ya de tenerlo en mente, porque es una de las personas que realmente cambió lo que sería el personaje de Spider-Man, y no lo digo de mala manera, sino lo digo en una muy buena manera, porque también fue uno de los que creó al personaje de Spawn, que es muy querido por las personas y por la comunidad de cómics en general. Es un antihéroe bastante conocido realmente. Este cómic consta de 5 números. Es una miniserie que hay bastantes cosas que decir. Este cómic no es demasiado profundo. Incluso no es de las mejores historias que hay del personaje de Spider-Man. O sea, es un tomo bastante pequeño. Incluso unas 100 páginas a lo mucho. Algo que se tiene que decir sí o sí es el arte. El arte de Todd McFarlane aquí es inigualable realmente. Creo que eso es el punto más fuerte aquí. Realmente las secuencias de acción son un deleite. Realmente la manera en como Todd McFarlane usa el personaje arácnido es uno de los más interesantes realmente, porque muchas veces vemos al personaje de Spider-Man hacer marometas o cosas de ese estilo, pero aquí se ve esa clase de marometas a un nivel bastante superior, bastante realmente algo que quizá no se había visto en esos momentos. Este cómic realmente no busca tener la trama más desarrollada, como había dicho. Quizá no es de las mejores historias del personaje, pero hay muchos puntos a rescatar, como el dibujo aquí. El guión o como la historia es una historia que incluso ya has leído o conocido anteriormente. Parece ser que el personaje de Spider-Man tiene que salvar el día porque uno de los enemigos, que aquí resulta ser Lizard, o conocido como el lagarto del Dr. Kurt Connors, aquí al parecer está siendo poseído por alguien más, por algún villano o villana que al parecer quiere acabar con Spider-Man, o quizá no acabar con él ya de una, sino empezar a jugar de una manera un tanto grotesca, la verdad. La historia es muy simple. Creo que incluso los 5 números son acción y acción. Algo que si eres muy fan de la acción te va a encantar, porque este cómic lo lees de volada. Realmente no hay bastante que decir. Simplemente hay muchas secuencias de acción, y no digo que esté mal. Hay cómics que son eso y salen muy mal o muy bien, pero en este cómic sale bien. No diría que es el mejor cómic, como dije anteriormente. Es un cómic que no llega a sobresalir tanto por la historia, sino por el dibujo. Este cómic cuenta con una de las portadas más icónicas, si no es que la más icónica del personaje de Spider-Man, y que ha tenido pero muchas variaciones, incluso homenajes de otros cómics que le han rendido a Todd McFarlane. Este personaje realmente, Todd McFarlane, es bastante conocido en la mitología del personaje de Spider-Man como tal. Creo que no podría decir que es igual de importante que el mismísimo Stan Lee, pero sí es muy importante para la década de los 90, que es en donde ya Todd McFarlane hizo lo que quiso realmente con el personaje de Spider-Man. Para empezar, creo que los diseños de personaje aquí llegan a sentirse muy interesantes. El diseño de Spider-Man es un diseño clásico, no busca ver más allá de todo. La historia se desarrolla, como había dicho, este personaje que es el lagarto al parecer es poseído, pero llega a cometer ciertos crímenes y Spider-Man tiene que investigarlos. Al momento también se da cuenta que hay alguien detrás de esto, y ¡zas!, aparece el lagarto en todo su esplendor, pero al parecer está siendo poseído, controlado. No llega a esa deducción así de rápido, sino después de cierto tiempo enfrentándose llega a esa deducción
introducción, debido a que el personaje del Lizard, del lagarto, no está comunicándose con Peter Parker y no le está diciendo nada, simplemente está destruyendo todo a su paso y es muy interesante. Pero tampoco vemos más allá de los personajes, tampoco creo que Todd McFarlane se quiso matar la vida dándole desarrollo a cada personaje o cierta profundidad al cómic, y no está mal, digo, a fin de cuentas es un cómic que a día de hoy sigue vendiendo muchas, pero muchas veces, y no va a dejar de vender por el simple hecho de que Todd McFarlane realmente cambió para bien al personaje de Spider-Man. Como dije, se había visto el personaje como haciendo marometas o piruetas muy quizá fuera de lo normal, pero no más allá. Aquí vemos incluso dentro de los primeros paneles ciertas siluetas que parecen incluso imposibles para un ser humano como nosotros, incluso para un gimnasta o alguien que ya está muy avanzado en ese tipo de cosas. Aquí simplemente juega con el personaje de una manera muy increíble. Algo que me gustó y que quisiera destacar también es el uso de los paneles o la manera en cómo va desarrollando los globos de texto, porque eso es algo muy fundamental en los cómics, y aquí lo hace de una manera bastante interesante. Hay ciertos paneles en donde la manera en cómo usa los diálogos o las secuencias de narrativa se ven muy interesantes, la manera tan creativa de usarlos, y eso es muy interesante porque no es un típico cómic con globos de texto y cuadros de texto, no, sino que lo va desarrollando quizá de una manera bastante interesante. Algo también muy curioso es la ciudad de Nueva York. Anteriormente en cómics vemos la ciudad de Nueva York y decimos, wow, Nueva York es la ciudad más turística de todo el mundo, que está siempre alumbrada y siempre hay luces por todas partes, y aquí no. Algo que me gustó es que pareciera como si aquí Todd McFarlane quisiera hacernos ver que Nueva York es como si fuera Gotham, y eso es muy interesante porque incluso dentro de los primeros o dentro del primer capítulo donde les digo que el lagarto comete varios crímenes, se ve en estas calles de Nueva York un cierto aura en donde parece ser similar a Gótica, en donde las calles se ven muy oscuras, realmente no en muy buenas condiciones, que hay mucha corrupción, como si fuera una ciudad totalmente diferente a lo que habían pintado anteriormente que es la ciudad de Nueva York. Claro que hay bastantes cosas en las que llama mucho la atención, y como digo, de la historia no hay mucho, pero mucho que sacar. Creo que no es mi historia favorita del personaje de Spider-Man. La recomendaría a personas que son fans de Spider-Man y que quizá también no están muy familiarizados con el tema de los cómics, porque aquí hay acción, y si solo quieres ver acción está muy bien. Tampoco esperes ver al personaje de Peter Parker teniendo típica crisis que prácticamente la editorial ya le da siempre 100% de que no, todo le va mal a Spider-Man. No, aquí es un cómic que también habla bien del personaje. Tampoco diría que es la mejor versión del personaje de Spider-Man o de Peter Parker, pero habla bien del personaje, lo deja bien parado. Igual hay personajes secundarios como la villana, que no quiero dar spoilers, pero también está MJ, que es el personaje prácticamente de cajón en los cómics de Spider-Man, y aquí están haciendo buen uso de los personajes, diría yo. Tampoco llega a insultar o a manchar el nombre de esos personajes, pero llega a ser lo que puede aquí. Sin embargo, creo que como dije, si esperas un cómic de lo mejor de Spider-Man, te diría que no es este. Si quieres ver un cómic muy bien dibujado, quizá no de lo mejor escrito, pero muy bien dibujado, e incluso yo diría que a mi parecer se volvió un gusto culposo porque no es de la mejor, pero es una historia que a mí me gustó bastante. A pesar de que no soy muy fan de la editorial de Marvel o incluso de leer muchos cómics de Spider-Man, aquí lo veo muy bien. Creo que también no podría tirarle flores, decir esto es perfecto, es un gran cómic, pero es un cómic bien dibujado, con muy bonito arte, muy buenos colores, que definitivamente recomendaría si eres fan de Spider-Man, o quizás si te estás adentrando con este personaje. Es una buena, quizá no la mejor, pero es buena manera, porque simplemente son secuencias de acción, son secuencias de que no pasa bastante, realmente no tienes que matarte la cabeza pensando o lidiando con mucho texto, y aquí lo hacen de buena manera. Todd McFarlane hace un buen trabajo, como dije, el trabajo en el arte es muy
pero muy bueno. Es de lo mejor realmente en este cómic y no hay nada más que decir de este cómic, más que si eres fan, léelo. Si no, no pasa nada, tampoco te pierdes de gran cosa realmente. Pero nada, eso simplemente es mi opinión. Ya saben que ustedes pueden hacer lo que les plazca, si lo quieren leer o no, ya es cosa de cada quien. Pero nada, ya saben que pueden suscribirse, darle like o compartirlo si es que todavía no lo han hecho. Y nada, nos vemos en el próximo... no olviden seguirme en mis redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.